Listo, chicos, entonces los saludo. Vamos a esperar a que ingresen un poquito más de estudiantes. Tenemos un grupo de 12 personas, aún falta bastante gente. Vamos a esperar unos 2 minuticos, yo diría 2 minuticos más para arrancar, para darles a todos la misma información. ¿Listo, chicos? Entonces espero que estén ahí juiciositos. La dinámica de siempre es que usted ingresa, apagadito su micrófono, su cámara también. Bueno, chicos, entonces esperemos 2 minuticos más a ver quién más se une. Con 2 personitas, 3 personitas más arrancamos. Hay 12 participantes, entonces esto nos quiere decir que hay poquito personal ingresando. Bueno, entonces vamos a tener un poquito de paciencia para que todos hablemos la misma, vamos a hablar el mismo lenguaje hoy. Voy a dejar esto por acá. Estoy en la plantilla de la clase de hace 15 días para ubicarlos en donde quedamos. Listo, vamos a ver si alguien más se conectó. Nos falta uno para arrancar con 15. Entonces necesitamos uno más y arrancamos. Bueno, chicos, mientras tanto voy dando el saludo. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casitas, que ya tenga listo su módulo, que tenga listo su cuaderno donde toma apuntes y también que esté muy atento, preste atención a la clase del día de hoy. Antes de iniciar esta clase quiero hacer, como siempre, durante estas 12 clases que vamos, ya hoy completamos 12 clases, hemos venido hablando y es de una serie de responsabilidades académicas que ustedes tienen como estudiantes. Esas responsabilidades académicas deben entregarlas para el día 15 de junio, ya estamos a menos de 2 meses, diría yo, para entregar ese trabajo. Entonces, les voy a pedir el favor que estén muy atentos, que estén muy juiciosos, muy puntuales en las clases. Si usted por alguna razón, motivo o circunstancia no pudo estar atento de las clases, yo le invito a que ingrese al chat, que ya ustedes lo conocen, el link que colocan en el chat, perdón, y ustedes simplemente ingresan y observan esas clases que no pudieron estar, en las que no pudieron estar, para que puedan tener el soporte, digamos, la explicación para cada una de las preguntas que ustedes tienen allí en sus módulos. Entonces les voy a pedir el grande favor que ustedes estén ahí pendientes. Bueno, chicos, pendientes con esa información. Como les digo, también deben tener listo ya, o ya por lo menos tener elegido el tema del ensayo para irlo preparando, entonces para que ustedes lo tengan también ahí estén atentos con esa información. El ensayo es simplemente un escrito que ustedes van a hacer con respecto al tema más importante o en este caso el que más les haya gustado dentro de la clase de español. ¿Listo? Eso para que lo tengamos súper clarísimo. Para los estudiantes nuevos, no sé, de pronto haya llegado alguien nuevo entre la clase anterior y esta clase, entonces les digo, vamos en la clase número 2, hemos tenido clases ininterrumpidas hasta la clase número 10, la clase 12 lo que hicimos fue la celebración del Día del Idioma y aquí es donde les quiero dar un agradecimiento a todos y todas, chicos, chicas que estuvieron muy atentos, adultos que enviaron sus evidencias a sus directores de sede, también los que tuvieron tomar este espacio para dar a conocer su trabajo. Les felicito, eso quiere decir que ustedes están muy comprometidos con esos procesos. De verdad que me siento muy orgullosa, muy contenta. Muchas gracias, chicos, por estar ahí atentos a los trabajos y como a estas indicaciones que se les da. Quiere decir que ustedes quieren avanzar, entonces los felicito. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a arrancar nuestra clase del día de hoy, teniendo en cuenta dos cositas, dos aspectos fundamentales. Uno, voy a hacer un pequeño recuento de la clase que tuvimos hace 15 días para que usted no se me pierda. Y segundo, vamos a tener nuestro tema nuevo, ¿listo? Profe, ¿en qué pregunta vamos? Hoy vamos a hacer voy a hacer rápidamente un recuento de la clase de hace 15 días. Un recuento para que ustedes se puedan ubicar. Y yo les digo en qué momento terminamos para empezar nuestro nuevo tema, que son raíces griegas y latinas. Ese es el tema de hoy. No estoy justamente en la plantilla de
de este tema porque estoy en la anterior para poderlos ubicar, ¿listo? Entonces, ese título, ese subtema que tenemos ahí que se llama raíces griegas y latinas, ese lo tenemos a partir de la pregunta número 103. Entonces, vaya corriendo a su módulo, busque la pregunta número 103 y se van de ahí hacia arriba para ver del tema anterior que les faltó concretar yo les voy explicando y ustedes van concretando las preguntas que les hacen falta allí, ¿listo? Entonces vamos a arrancar en esta mañana, creo que no es más. Yo ya les expliqué a todos sus compañeros del día sábado que para dentro de 20 días, de hoy en 20 días, vamos a hacer, como ya vamos finalizando ciclos, entonces hoy sí lo voy a hacer con calendario en la mano. Estamos 1 y 2, el próximo sería 8 y 9, el próximo sería 15 y 16, del 22 para el día 22 y 23 de mayo, si Dios lo permite. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro debate de literatura o de lectura, debate de comprensión lectora. ¿Listo, chicos? ¿Cuál va a ser ese debate de comprensión lectora? Pues usted va a explicarnos, les voy a dar 2 minutos a cada uno para que explique de qué se trató su libro, que defiendan la postura de su libro. Un debate se entiende como eso, como una serie de opiniones donde cada uno defiende su posición acerca del libro que leyó. Entonces, hay personas que van a estar a favor suyo y hay personas que van a estar en contra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un debate donde van a tener la oportunidad de tener cámaras abiertas y micrófonos también, pero con lo mismo que hacemos normalmente en las clases. El micrófono sí lo vamos a estar deteniendo para que no se nos, por sonidos, por procesos de sonido. Pero quiero que ya lo sepan. Entonces, para los días 22 y 23 de mayo, vamos a hacer el debate de comprensión lectora con los libros que ustedes ya leyeron. ¿Listo? Vamos a ver cómo les fue con esa comprensión lectora. Voy a ver el libro con cada uno de los separadores, porque esto no era un chiste, esto era muy cierto. Entonces vamos a ver cómo nos fue con ese libro. ¿Listo? Fue casi que lo único que yo les exigí durante este ciclo. ¿Listo, chicos? Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a cerrar aquí nuestra camarita y vamos a arrancar con nuestra clase del día de hoy. Como les recuerdo a todos, esa fue la clase de hace 15 días. ¿Listo? Ay, no me quiere pasar. Ok, ya. Vamos a ver que reaccione. Muy bien. Entonces, uy, se pasó mucho. Listo. Esta era nuestra clase anterior. No me quiere funcionar. A ver. Listo, era la oración compuesta, hablábamos del concepto y de los tipos de oración compuesta, decíamos que la oración compuesta es aquella estructura, ¿sí? Oracional, que tiene 2 o más verbos y que cada uno de los verbos que forma una oración compuesta forma un entorno suyo, con una proposición que puede tener el mismo o diferente sujeto. ¿Listo? Lo sabíamos. La oración está compuesta y puede ser de 2 tipos. La oración compuesta puede ser de 2 tipos. Las coordinadas, que lo hablábamos, que es aquella que no tiene nada que ver con, tiene una dependencia sintáctica y entre las proposiciones que la forman. Es decir, no tiene nada que ver una con la otra. Además, o sea, lo único que lo separa es una coma, pero no tiene que ver nada un sujeto con otro sujeto. Aquí dice que Pepe come, Juan duerme, yo soy aburrido. Todas las acciones son diferentes, todos los verbos son diferentes, no se asocian. Entonces, a este tipo de oraciones compuestas se le conoce como coordinadas. Las subordinadas, hablamos de aquellas oraciones que en este caso sí tienen una función sintáctica una dentro de la otra y que existe dependencia de sus proposiciones con respecto a las otras. Es decir, aquí está el ejemplo. Pepe es muy divertido cuando quiere, ¿sí? ¿Cuál sería ahí nuestra palabra o esa proposición subordinada? ¿Cuándo? ¿Cuándo es la que la enlaza? Entonces, Pepe es muy divertido, pero hay un pero, ¿cierto? Cuando quiere, no siempre. Hay oraciones con nexo relacionante, que eran las que estábamos mirando anteriormente, que es la que dice Pepe come y Juan duerme. Entonces, aquí sí hay un nexo. Ese nexo es como una unión, ¿sí? Una conexión. Y dice nexo relacionante, pues la misma palabra nos lleva a entender qué es lo que nos quiere decir. Nexo relacionante es algo que lo une, que lo relaciona. Entonces, en esta oración que está aquí de ejemplo, dice Pepe come y Juan duerme. Entonces, es ahí
está que haciendo un nexo relacionante entre Pepe y entre Juan, aunque las acciones son totalmente diferentes o los verbos, los une porque hay un nexo, ¿sí? Esa palabra y relaciona esa oración. También hay oraciones con ausencia de ese nexo relacionante y lo vimos en el primer ejemplo que estábamos observando en la primera diapositiva del tema, que es Pepe come, Juan duerme, ¿sí? Ese tipo de oraciones son las que no llevan un nexo relacionante, llevan sus dos verbos, tienen sus diferentes personajes, porque siendo una oración compuesta, simplemente una no asocia a la otra, por eso se le llama oraciones compuestas sin nexo o con ausencia de nexo relacionante. Dice que la yuxtaposición puede darse tanto entre las proposiciones coordinadas como entre las subordinadas. Cuando no hay un nexo relacionante, se le llama yuxtaposición. Y esa yuxtaposición puede estar tanto en las oraciones, puede estar tanto en las oraciones subordinadas como en las coordinadas. Veníamos hablando de la coordinación, entonces aquí decía que la unión de dos palabras o dos grupos de palabras equivalentes, ¿sí? Entonces, lo que decíamos de la I, de esas palabras de coordinación y de enlace, que es la I. Camilo y Miguel recogieron sus maletas. ¿Qué tienen de asociación o de equivalencia? Pues que ambos recogieron sus maletas. ¿Listo? Dentro de las conjunciones coordinantes encontramos que son elementos de enlace que realizan las funciones de ¿qué? De coordinar las palabras o los grupos de palabras. Aquí tenemos los ejemplos. Un jugador entrenado y capacitado. Estamos hablando del mismo jugador que en su oración tiene dos verbos. ¿Listo? Tenemos otra que es una película larga pero muy divertida. En estos dos ejemplos, las conjunciones coordinantes son la letra Y en la primera y en la segunda la palabra pero. ¿Sí? Esas fueron las que enlazaron ¿qué? Esa oración compuesta. Las conjunciones coordinantes reúnen tres características. ¿Qué tienen esas conjunciones coordinantes? Esas palabras que vimos anteriormente. La y, pero esas palabras se enlazan entre sí o enlazan entre sí palabras o grupos de palabras sintácticamente equivalentes. Dos sujetos de un mismo predicado o dos complementos de un mismo sustantivo o dos proposiciones en una misma oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Se enlazan. Otras situaciones que se sitúan entre las unidades que coordinan. ¿Por qué? Porque ahorita veíamos el ejemplo anterior, es un mismo verbo o dos verbos relacionados con un mismo sujeto o dos sujetos en un mismo verbo, ¿sí? Su única función en el enunciado es de servir de elemento de enlace. Solamente va a unir o va a enlazar esas dos oraciones o va a darle esa coordinación a esa oración compuesta. Para que lo vayan entendiendo, ya lo hemos explicado anteriormente. Solamente voy a ir rapidito para que ustedes se acuerden que vimos la clase anterior. Decíamos de las clases de conjunciones coordinantes, entonces dentro de las conjunciones coordinantes encontramos tres clases muy importantes, ¿sí? Una es la copulativa, que da una idea o suma o acumulación, ¿sí? Las palabras que se utilizan en este tipo de conjunciones copulativas es Y, la E, la palabra ni, y el ejemplo es, fui a tomar el té con Lucía y Juan, ¿sí? Entonces hace que una suma, ya estoy yo, entonces fui a tomar, porque está en primera persona, fui a tomar el té con Lucía y Juan, entonces ya sumé, acumulé o tengo otra persona dentro de mi oración compuesta. Luego vamos con las adversativas. Las adversativas dan una idea de contraposición, es decir, lo contrario. O sea, yo estoy dando una idea, pero esa palabra pero va a estar ahí, ¿sí? Entonces, pero, más, que, aunque, sin embargo, no obstante, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta allí en sus casitas, para que tengamos como una relación entre estas oraciones y ya va a llegar un momento donde usted va a poder descomponer esas oraciones compuestas sabiendo exactamente qué tienen cada una. ¿Listo? Las disyuntivas dan una idea o una opinión. Yo les decía a sus compañeros ayer en clase, tú quieres ¿vas a hacer el ensayo o vas a leer el libro? ¿Sí ves? Ahí yo te estoy dando la opción de que hago lo uno o lo otro, muy diferente fuera que yo dijera. Deben hacer su ensayo completo, responder el módulo y leer el libro.
¿Sí ven? Esa sería adversativa. Perdón, esa sería copulativa porque estoy sumándole y acumulándole situaciones a la oración. Y disyuntiva es cuando yo le digo, estudiantes, lean el libro o solucionen su módulo. ¿Sí ven? Ahí yo les estoy dando un ejemplo de oraciones compuestas disyuntivas. Es muy fácil. Lo que pasa es que tanta palabra, tanto tecnicismo de pronto a uno lo enreda, pero tienen que acostumbrarse a este tipo de palabras, a este tipo de conceptos, porque lo van a encontrar en muchos docentes. Bueno. Dice que las oraciones, esto ya es como resumiendo, las oraciones compuestas por coordinación. Entonces, las oraciones compuestas por coordinación se forman cuando dos proposiciones sintácticamente independientes se unen por medio de una conjunción coordinante, que era lo que yo les estaba diciendo anteriormente. También aparecen las distributivas, que expresan una relación de alternancia o distribución de la información que contienen. Estas oraciones distributivas también manejan nexos. Ya sabemos qué es nexos, ¿verdad? Es esa palabra o esa letra que hace una conexión con la oración. Puede ser las palabras unos, otros, a veces, aquel, aquí, allí, entre otros. Entonces, unos niños juegan, otros platican. ¿Sí ven? Es la misma oración compuesta, pero es distributiva, porque unos están haciendo una cosa y otros están haciendo otra diferente, pero la asocia directamente con esos nexos. Unos niños juegan, otros niños platican. En esta oración los nexos serían unos y otros. La segunda oración es aún más clara. A veces entreno los fines de semana, a veces descanso. Cumple con una oración compuesta, tiene todos los argumentos. Simplemente que se utilizan nexos. La persona está diciendo, a veces entreno los fines de semana, a veces descanso. Utiliza doble vez que la palabra a veces. ¿Se permite? Sí se permite. A eso le llamamos oraciones compuestas distributivas. También hay unas causales que transmiten, unas oraciones que transmiten el motivo o causa del enunciado de la oración principal. Esas palabras pueden ser ya, que, puesto que, por qué, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo es esta. Yo fui a la fiesta porque, no fui a la fiesta porque estaba enferma. Entonces aquí estoy colocando el motivo por el cual yo no estuve en la fiesta. Ese tipo de oraciones también están dentro de las coordinadas, pero se les llama ¿qué? Causales. También están las condicionales, que son las que expresan una condición para que se cumpla lo dicho en la oración principal. Esas palabras que podemos encontrar es siempre, siempre que, a menos que, sí, con tal, sí, con tal que, por ejemplo, y entonces aquí está el por ejemplo. Cuando dice por ejemplo es el ejemplo que yo les voy a dar. Entonces dice, te invitaré con tal de que me ayudes a organizar. Entonces yo estoy colocando una condición, ¿sí? Te invito a mi fiesta, pero con tal de que, ¿qué? Que me ayudes a organizar. Entonces, esas oraciones son condicionales. Otras que son las comparativas, hacen una comparación entre dos enunciados que pueden ser más que, tal, como, igual que, como. Un ejemplo es, este examen fue más difícil que el anterior. ¿Listo? Esta clase es más difícil que la anterior. Esta clase es más fácil que la anterior. ¿Sí ven? Esas palabras nos ayudan a enlazar una oración compuesta y la podemos revisar rápidamente y nos damos cuenta que es comparativa. ¿Listo? Hasta aquí el ejercicio de recordar la clase que vimos hace 15 días, puesto que hace 8 días celebramos fue el Día del Idioma y son conceptos y cositas que se nos quedan en el aire. Y la idea era que usted no se lo olvidara. ¿Listo? Hasta ahí. Muy bien, ahora nos vamos a ir a la página de su módulo, a la pregunta 103. Yo voy a mirar acá también detenidamente. La página 103. ¿Usted qué va a hacer en su casa? Se va a ubicar en la pregunta número 103 y vamos a arrancar con nuestras, para que usted vaya respondiéndolas con cada una de las diapositivas que estoy yo colocándole en este día. Ponga mucha atención, todas las respuestas están aquí, todas las respuestas están aquí, entonces yo quiero que usted esté ahí muy, muy pendiente. ¿Listo, chicos? Arranquemos. Arranquemos. Hablamos de la raíz griega y latina como las bases de nuestro lenguaje. Sí, muchachos, son las bases de nuestro lenguaje castellano. Contienen el significado etimológico de las palabras, por lo cual es fundamental conocer el mayor número de raíces griegas y latinas. Bueno, esas raíces son las bases
del lenguaje que nosotros tenemos, ¿sí? Porque ahí viene la parte, esa etimología, nosotros le tenemos el susto, el pavor, y no, es simplemente el significado de las palabras y de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Entonces, cuando nosotros conocemos la raíz de una palabra, es mucho más fácil sacar un concepto de alguna palabra, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero las raíces griegas y latinas son la base de nuestro lenguaje. Venimos del latín al español, sí señor. Una cantidad considerable de palabras de la lengua de Cervantes viene del latín vulgar, ¿sí? No ese latín que se utilizaba y que utilizaban comúnmente, eran en la religión, ¿cierto? Habían ceremonias o todavía existen grupos de estos personajes que en las iglesias dan sus eucaristías con en latín, hay algunas palabras en latín que todavía las manejaban. Resulta que hablando de este lenguaje, hablando de España y de todas sus corrientes en cuanto a literatura, la máxima expresión, o sea, que se utilizaba, y más en el tiempo de Cervantes, de todos estos personajes, viene del latín vulgar, el que hablaban las personas comunes y no cultas, que lo hablaban en la península ibérica, que recuerden que allí viene el castellano de un lugarcito allí en la península ibérica que se llamaba Castilla. Entonces, en el momento en que surgieron las lenguas romances, al fragmentarse el imperio romano en el occidente, ¿qué pasó? Llegaron, yo ya les había explicado, ¿cierto? Eso venía de una clase anterior, que hubo Roma perdió muchísimo poder porque a donde iban llegando ellos querían conquistar o sea, salió todo al revés. En vez de ellos conquistar, salieron conquistados o peor, perdieron ejército, perdieron personas y los poquitos que se quedaron en esos lugares pues se fueron complementando con los que existían allí. Entonces empezaron a salir ese tipo de lenguas en esa parte del latín vulgar que fue la que más prosperó, ¿listo? Y ahí fue donde surgieron esas lenguas romances que vienen de Roma también, de esa parte greco-romana, y quedaron, o sea, salieron más a flote ese nuevo lenguaje que es el castellano, salió a flote y fue el que pues prácticamente se habló. El común del pueblo y los soldados, que fueron quienes concretaron la conquista, usaban el latín vulgar. Entonces, ¿cuál era el lenguaje de los soldados de ese entonces y el pueblo? Era el latín vulgar. Vayan respondiendo allí sus módulos. Hoy está muy fácil porque cambié un poquito la estructura de mis diapositivas para que usted no se sienta tan perdidito, pero ahí están las respuestas. Muy bien. Tenemos algunas características que sobresalen más que otras dentro de todo lo que estamos hablando del origen, o más que del origen, el significado y esas raíces latinas y griegas que tenemos en nuestro lenguaje español, en nuestro lenguaje castellano. Entonces, las raíces griegas y latinas, ya lo habíamos visto, son la base de nuestro lenguaje y contienen el significado etimológicamente de las palabras, por lo cual es fundamental conocer el mayor número de raíces griegas y latinas. Esto ya lo habíamos visto. ¿Por qué es importante? Porque conociendo las raíces podemos conocer el significado de muchas palabras sin ningún esfuerzo. No tenemos que ir al diccionario porque ya al conocer la raíz sabemos y nos ubicamos qué quiere decir esa palabra, ¿cierto? Aproximadamente el 85% de las palabras del idioma español derivan del latín. El 85% de nuestras palabras que utilizamos en nuestro lenguaje común vienen del latín y del griego, por lo que su conocimiento es fundamental para dominar el idioma. O sea, no solamente lo voy a hacer para esta clase de saber de dónde vienen las palabras o cuál es el significado o la raíz de algunas palabras, sino también me sirve para conocer y dominar mejor mi idioma español. ¿Sí? Entonces es importante estas tres características que hemos visto de las raíces griegas y latinas. Continuemos. Aquí hay algunas palabras que ahorita no les vamos a encontrar mucho sentido, pero es como el ejemplo para que ustedes vayan asociando. Tengo tres palabras conocidas, que es fraternidad, teléfono y cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, donde dice fraternidad, al frente tenemos una palabra que dice frater. Frater es su raíz latina. Ya sabiendo esto, sabemos que frater viene de la raíz latina, ¿cierto? Ya lo tenemos. ¿Qué significa frater? Frater significa hermano. En español, en nuestro español, significa hermano. ¿Por qué lo traemos de la raíz latina? También tenemos otra
que se llama teléfono. Teléfono viene de la raíz griega lejos. ¿Qué significa tele? Significa lejos. ¿Tenemos palabras que conocemos? Sí, tenemos teléfono, telegrama, televisión. Toda esa palabra tele, toda esa palabrita pequeña o esa raíz viene de Grecia, sí, de la raíz griega, greco-romana que le hablábamos. Entonces viene de esa escritura, ese conocimiento, ese lenguaje, y sabemos que significa lejos. Cuerpo de Cristo también lo conocemos como una raíz latina de Corpus Christi, que significa cuerpo de Cristo. ¿Listo? Ahí ya tenemos 3 que son normalmente reconocidas dentro de nuestro contexto. Ahora sí, ya explicando esto, vamos a ver esas raíces griegas. Aquí tenemos una selección de palabras de raíz griega, su significado y sus términos en castellano. Entonces tenemos raíz griega. Esas raíces se forman de los sufijos y de los prefijos. Los sufijos son aquellas, son tipos de unidades léxicas que se adhieren al final de una palabra. ¿Sí? Al final de una palabra. Todo lo que tiene que ver con sufijos es que es al final de las palabras y estas permiten formar una nueva que tiene un significado diferente. ¿Listo? Entonces aquí en la raíz griega tenemos a y an. El significado es una negación, sí. ¿Qué significa a o an en raíz griega? Una negación. En los términos del castellano, ¿dónde las podemos ubicar? Entonces aquí tenemos apatía, ¿es algo de negación? Sí. Afobia, también. Amorfo, son palabras ¿qué? De negación. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dentro del lenguaje español las se adoptaron porque son palabras que tienen esa raíz y nosotros sencillamente debemos manejarla. Donde la conozcamos ya sabemos al menos una parte del concepto de lo que estamos hablando, digamos en un título que nos coloque, ¿sí? Sigamos, dice exa. Exa significa, es una raíz griega. Todo lo que estoy hablando aquí son raíces griegas. Entonces, exa, que significa 6. Entonces, cuando dice, vamos a participar en el hexágono, ¿sí? En un hexagonal de fútbol, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si es un hexagonal, son 6 equipos que van a jugar. Ya sabemos por qué son 6, porque hexa significa 6. ¿Sí han visto? Hexágono, hexaedro, también la palabra penta, ¿cierto? Pentagrama, sabemos que significa 5. 5 ¿qué? Dice penta y grama es de línea, entonces 5 líneas, eso significa que pentagrama. Otro, pentagrama, otra que se me venga así rapidito, a ver. De penta, se me fue. Así, pentecostal, que es una celebración de la bíblica, era también, ¿qué estaba diciendo? Penta de 5, ¿cierto? 50 años, o 50 semanas, o 50 días. Eso significa la palabra penta y tiene su raíz griega. Vamos con hipo. Hipo significa ¿qué? Debajo de. Debajo de, entonces hipotermia, hipo, me dio hipo, si han escuchado que dicen, ay, le dio frío, porque le dio hipo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que esa raíz es griega y ya sabemos que hipo significa frío, muy bien. Ixos también, ixotérmico, isométrico, protos significa el primero, que es protagonista, protozoo. Estas palabras, hay algunas que son sufijos y otras que son prefijos. En este caso, cuando van al final, aquí al final de la palabra, aquí protos. Cuando es arrancando la palabra, es un prefijo. Cuando es al final de las palabras, hablamos de un sufijo. Entonces, aquí en el primero, estamos viendo que es al final. Y aquí en hexa vemos que está al principio. Entonces, son prefijos. Muy bien. Otro que veamos aquí, a ver. Meta es después de. Entonces, cuando decimos metafísica es después de la física. Metacognitivo es después de lo cognitivo. Metabolismo es después de ¿qué? De algo orgánico, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, continuemos. Sufijos griegos. Sufijos griegos. Ya vimos que sufijos son esas palabras que están al principio, chicos. Al principio de esos términos, al final de esos términos en castellano. Aquí tenemos EA, IA,
ica, ico, io, ismo, ista, memo, osis, ter y fobia, ¿cierto? Ahí está. Nosotros vamos a ver el significado acá. Recuerden que todos los sufijos tienen sus ubicaciones al final de las palabras. Los sufijos es al final, los prefijos, como dice pre, es antes. Listo, entonces, arrancamos. La palabra acción viene de un sufijo griego, esa raíz es griega, y su terminación en castellano es náusea o agonía. Ica o ico es relativo a ético, físico. Io, instrumento de acción, calendoscopio, en tetoscopio. Sabemos que todos esos instrumentos tienen una acción o tienen una función. Ismo, cualidad doctrinal, sistema, y el ejemplo es magnetismo. Ista, significa oficio, profesión, dentista, cronista, periodista, ¿sí? Todas esas y cada una de las palabras que ustedes están viendo allí pertenecen a los sufijos griegos. Muy bien. Ahora vamos a ver las raíces latinas, porque ya estábamos viendo todo lo que tenía que ver con raíces griegas, ahora vamos a ver raíces latinas. Y aquí arrancamos de una vez con los prefijos. Ya sabemos que los prefijos son los que van antes de, ¿listo? Antes de la palabra, no después. Entonces, cuando van al final esas palabras o esas unidades léxicas van al final, se conoce como sufijo. Cuando están antes se conocen como prefijo. Repito para que después no se me vayan a preocupar. ¿Listo? Entonces arrancamos. Aquí tenemos AB, ab, abs y a. ¿Qué significan esas raíces latinas? Privación. Y las palabras de ejemplo son abusar, afonía y abstinencia. AD y ad dice aproximación, dirección y presencia. Adjunto, advenimiento serían sus ejemplos. Aquí una facilita. Frater, ya lo habíamos visto de hermano. Dice con, co. Convergencia, reunión. ¿Sí? Entonces, compañero, ¿compañeros de qué? De esa reunión, de ese grupo, de esa unión. Computación es una reunión también de varias cosas. Concilio también es una reunión. Entonces ya sabemos que estos prefijos latinos nos ayudan a entender el término de las palabras. Contra, que esa todo el mundo lo tenemos, lo hemos manejado en nuestro léxico diario. Entonces, contra es un enfrentamiento. Entonces, si vemos palabra contraataque, contraste, ¿sí? Es al contrario. Contraataque es que está atacando, ¿cierto? Muy bien, vamos a continuar acá. Ahora estábamos viendo los prefijos, ahora vamos a ver los sufijos latinos. Entonces, están estas palabritas. Al, ar, ano, ino, no, ario, orio, torio, as, is, os. Yo me estoy ubicando acá. Y dice, significado de a. Dice, agente, ocupación, todas esas terminaciones. Entonces, escriba, terrícola, son un agente o una ocupación. Al final de las palabras, es una relación de pertenencia. Entonces, animal, vital, lunar, una equifacia. Dice, ela o tela, dice, abstractos de cualidad que son acción verbal. Cautela, clientela, todas esas palabras que estamos viendo aquí, estos ejemplos aquí, vigencia, elegancia, espectro, claustro, urbano, divino, colono, todas esas palabras son términos ya castellanos donde la raíz de esas palabras es latina. ¿Listo? Aquí tenemos otra, que ustedes estén ahí pendientes en sus casitas porque esa pregunta está ahí. El prefijo aan es de origen griego e indica negación, privacidad, carencia de. Etimológicamente procede del griego aan o con, mismo significado y es relacionado con los prefijos in, y, in. ¿Cuáles podrían ser? Interminable, ilógico, imposible. Un ejemplo es la palabra amorfo. ¿Sí? Amorfo. ¿Listo, chicos? Esa pregunta está allí para que ustedes la tengan en cuenta. Y ya han pasado el tiempo, vamos a dejar hasta ahí, nos faltaron algunas cositas, pero esas las podemos ver la próxima clase. Podemos continuar porque la idea era que hoy termináramos la serie de preguntas con este
raíces griegas y latinas, ¿sí? Entonces, chicos, espero que les haya gustado este nuevo cambio que se hizo con respecto a las diapositivas, que ustedes se hayan dado cuenta que allí está inmerso toda la información, está mucho más clara para que ustedes vayan respondiendo en su casa cada una de las preguntas. Tenemos 2 minutos, no sé si alguien tenga alguna pregunta para que pueda levantar su mano y activar su micrófono. Tenemos poquitos chicos hoy. Ninguno va a preguntar. Alguien me dijo en estos días, cuando nadie pregunta, una de dos, o no entendieron nada o entendieron todo. ¿Cuál será la impresión que yo me llevo hoy, chicos? Con uno que me hable, me diga, profe, tranquila, todo está bien. Dime. Sí, todo está bien, pues estamos escuchando su clase muy juiciosos. Ok, y me parece muy bien que vayan juiciosos. Es un poquito complejo porque no teníamos conocimiento de esas raíces, pero mire que es bueno. Es bueno. ¿Quién más desea opinar? Profe, una preguntita. Quisiera saber yo en qué parte del módulo están esas preguntas. A partir de la pregunta 103. Profesora, muy amable, gracias. Ok, hay que estar pendiente de eso, muchachos. De eso sí les voy a estar molestando mucho. Yo voy a estar todas las clases diciéndoles, vamos en tal página para que ustedes no se pierdan. Hoy estuvimos solucionando a partir de la pregunta 103. ¿Listo? Revisan ahí. Si no llega a ser, de pronto yo me equivoco, puede pasar, porque manejo varios módulos. Entonces ustedes me dirán si están ahí o no, para que podamos orientar a nuestros compañeritos. Vuelvo y les doy gracias a ustedes por colaborarme en el proceso de hace 8 días. Fue algo muy bonito y prepárense para dentro de 20 días el debate. ¿Hay que leer el libro? Sí, no van a salir por allá con un resumen de un libro porque yo rápidamente puedo